La naturaleza inmutable de Dios. Vamos ler la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos de 3 a 8. Dice así la palabra del Señor. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimando-os inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno a lo que es suyo, mas a lo que es de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en el Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte del madero. Cuando el apóstol Pablo dijo aquí que Jesucristo ya existía en forma de Dios, él se refería a su preexistencia en forma teofánica, que era un cuerpo-palabra o cuerpo celestial hecho de la sustancia misma de Dios. Fue por eso que Juan dijo que el Logos que estaba con Dios también era Dios, porque él tenía una forma de Dios. Entonces, todos sus atributos y características estaban siendo reflejados a través de su Hijo. Aunque él era coparticipante de la naturaleza divina de su Padre, esto no hizo del Hijo una deidad menor o una segunda deidad, pero Jesús era una copia perfecta y visible del Dios invisible. Pablo dijo que para probar su sumisión y servidumbre al Padre, cuando Jesús decidió renunciar a la gloria que estaba teniendo con Dios al descender a nosotros y tomar un cuerpo similar al nuestro, su intención era demostrar que aunque tenía la forma de Dios, nunca pensó en usurpar la posición de Dios, tratando de igualarlo o incluso de tomar su lugar, como ya había intentado hacer Lúcifer. El hermano Branham explicó que antes de la creación, Jesús tenía la forma de Dios porque estaba en una teofanía que era como una parte de Dios que salió de él. En su mensaje Hebreos capítulo 1, predicado en 57, el hermano Branham nos va a decir: ¿se puede imaginar ustedes antes de que existiera la tierra, antes que hubiera una luz? O sea, antes de la creación. Antes que hubiera una estrella, antes de cualquier cosa, había una gran fuente brotando en espíritu, y de esta fuente salió el amor más puro, porque de allí no podía salir nada sino amor. Ese era Jehová Dios. Y ahora, como lo llaman los teólogos, de allí salió una teofanía, lo cual era llamado en lo escritural el Logos que salió de Dios, o sea, un ser que salió de otro ser. Es difícil de explicar, pero era una parte de Dios. Vea, esto se debe a que el Logos era el reflejo de Dios, teniendo la misma esencia, sustancia, espíritu, luz, gloria, la misma apariencia y forma que Dios. Por lo tanto, el Hijo no es una creación. Ahora, aquí está lo que sucedió. Oh, perdóneme, yo me entusiasmé con esto me lleva a donde en verdad me encanta. ¿Ven? El Logos y esta gran fuente del Espíritu que no tuvo principio ni fin. O sea, él está hablando de Dios, porque el Logos que salió de él tenía un principio. De hecho, el hermano Branham dijo que esa era la única diferencia que había entre Dios y su Hijo. Pero, como estamos mostrando, según la doctrina del mensaje de William Branham, el principio del Hijo de Dios no fue con su nacimiento virginal,
sino mucho antes. Este grande espíritu empezó a tomar forma en la creación, y el Logos que salió de allí era el Hijo de Dios. En otras palabras, Dios usó a su Hijo para hacer la creación, pero su Hijo mismo no es parte de esa creación. Era la única forma visible que tenía el Espíritu, y eso era una teofanía, lo cual significa un cuerpo, y el cuerpo era semejante a un hombre. Pero, aunque Jesús tenía una forma de un hombre, esta teofanía suya no tenía una naturaleza humana. Pero después de haber asumido un cuerpo físico en su nacimiento virginal, le fue añadida una nueva naturaleza, porque además de la naturaleza divina que había heredado de la sustancia del Padre, ahora poseía también una naturaleza humana, de modo que podía recibir en su cuerpo físico las mismas experiencias y el mismo sentido empírico que nosotros recibimos. Esta naturaleza humana no podía obtenerse sino naciendo de una mujer, como nacemos todos. Aunque Jesús se apareció bajo en el alcornocal de Manre a Abraham, e incluso comió con él, Jesús todavía no tenía noción de todos los sentimientos y sensaciones a los que está sujeto un ser humano normal, porque ese cuerpo fue recién creado y no engendrado de un vientre. Pero por el nacimiento virginal, Jesús toma la forma de un hombre con una naturaleza humana, sujeto ahora a los mismos sentimientos y tentaciones que nos sobrevienen a nosotros. Por lo tanto, la única manera de obtener una naturaleza humana es nacer entre los hombres. No es que el Hijo fuera un ser incompleto, sino que para que la obra de Dios fuera completa, era necesario que Él naciera para seguir el programa de Dios. Entonces, podemos decir que el Hijo tiene dos naturalezas, una humana y otra divina. Sin embargo, lo mismo no se puede decir de Dios. Dios es espíritu. Esa es su naturaleza divina y no hay otra. Él nunca fue engendrado y nunca tuvo un principio. Él es eterno y autoexistente por sí mismo. Dios es completo y perfecto. Por lo tanto, Él nunca necesitó que se le añadiera nada a su naturaleza divina. Pero como en las teologías trinitarias y unitario, Jesús es considerado el mismo Dios que nació, entonces se propaga por ambos la enseñanza de que fue Dios mismo quien asumió la naturaleza humana, ya que el Hijo no es más que el Padre de sí mismo. Y esta doctrina se enseña tanto en las denominaciones como en los tabernáculos que pretenden predicar el mensaje de William Branham. Muchos de estos ministros estudian la literatura de los Solo Jesús para predicar el mensaje de William Branham. Uno de los teólogos unitarios que ha sido estudiado por pastores y hermanos del mensaje es el Dr. Gordon Magee. Originalmente, Gordon era un ministro trinitario irlandés que una vez estuvo en los Estados Unidos por negocios. Durante su estadía allí aprendió sobre la unidad y luego regresó a Irlanda para predicarla en sus iglesias. Años más tarde regresó a los Estados Unidos para vivir y pastorear una iglesia en Texas. Él escribió y publicó varios artículos sobre la unicidad, incluyendo un libro titulado ¿Está Jesús en la deidad o está la deidad en Jesús?, el cual, por lo que entiendo, está siendo leído y estudiado por hermanos y ministros del mensaje para entender mejor la enseñanza de William Branham, ya que como ellos creen que Branham predicaba la unicidad, es a este tipo de literatura a la que se inclinam para poder entender y explicar el mensaje en sus tabernáculos. Pero, a mi modo de ver,
el mismo título de esta obra es ya una incrédula crítica a las propias palabras de Jesús, cuando dijo: yo, o sea, Jesús, estoy en el Padre, la deidad, y el Padre está en mí. Y el hermano Branham dijo que eso solo era posible porque Jesús era una parte de Dios engendrado de su propia sustancia. Entonces, mi objetivo aquí es resaltar algunos argumentos de este libro y mostrar a la luz de la Biblia y el mensaje que tal doctrina no tiene nada que ver con lo que enseñó William Branham. El hermano Branham creía en la unidad, a veces la llamaba triunidad, pero no en la forma que los teólogos de la unidad la presentan. Él creía que Dios realmente había generado un hijo a su imagen y semejanza para que él pudiera morar en él. Y así había una unidad entre él, Hijo, y Dios. Después de todo, se necesitan al menos dos personas para que pueda haber una unidad entre ellos. Si bien el libro fue escrito con el objetivo de combatir la teología triteísta o trinitaria, paradójicamente, el autor comienza precisamente por intentar defender la doctrina trinitaria llamada de unión hipostática, doctrina creada en el siglo V que pretendía defender que Dios tiene dos naturalezas, una humana y otra divina, lo que explicaría que el hombre Jesús fuera Dios mismo. Este dogma fue defendido por primera vez en el Concilio de Éfeso en el año 431, que definió a Dios como poseedor de dos naturalezas, una humana y otra divina, que se manifestaron en la persona de Jesucristo. Y cuando analizamos algunas otras resoluciones establecidas por este concilio católico, encontramos que también son las mismas proposiciones defendidas por los unitarios. Bueno, veamos algunos de ellos. Primero, número 1, el Hijo es Dios mismo. En este concilio ellos dijeron lo siguiente: si alguno se atreve a decir que Cristo fue hombre portador de Dios, y ya no Dios en verdad, siendo por naturaleza Hijo, así como el Verbo se hizo carne y es hecho partícipe de sangre y carne tal como nosotros, que sea anatema. Es decir, quien diga que Dios solo habitó corporalmente en plenitud en su Hijo, pero no reconoce que Jesús era Dios mismo, será maldito. Eso es exactamente lo que la unidad también cree. Al igual que los católicos, los unitarios no piensan que Dios solamente moraba en el Hijo, sino que Él era Dios mismo. Número 2. Dios y Jesús son el mismo ser. Ellos así dijeron: si alguno dijere que como Jesús hombre fue activado por la palabra de Dios y revestido de la gloria del unigénito como un ser separado de él, que sea anatema. Los trinitarios argumentan que aunque el Hijo y el Padre son personas distintas de una Trinidad, ambos son en realidad el mismo ser de Dios, exactamente como también piensan los unitarios, con la diferencia de que en lugar de usar el término personas, la palabra usada por ellos es oficios o atributos. Número 3. Jesús es el mismo Espíritu Santo. Si alguno dijere que el único Señor Jesucristo fue glorificado por el Espíritu, como haciendo uso de un poder extraño que actuó por medio de él, y como habiendo recibido de él poder para subyugar a los espíritus inmundos y hacer divinas maravillas entre el pueblo, y no quiere decir que fue su propio Espíritu a través del cual obró las maravillas divinas, que sea anatema. Es decir, los trinitarios piensan que fue el Hijo mismo quien operó todas las señales, porque Él sería el Espíritu Santo mismo.
Y esto es exactamente lo que creen también los unitarios. Y por último, el número 4. Fue Dios mismo quien murió. Si alguno no confiesa que el Verbo de Dios padeció en la carne, y fue crucificado en la carne, y gustó la muerte en la carne, y vino a ser el primogénito de entre los muertos, aunque como Dios es vida y vivificador, que sea anatema. El Trinitario considera maldito al quien no admite que fue Dios quien murió en la cruz, algo que también defiende los unitarios, pero que unido a la preposición anterior, crea una contradicción aún más grave con las Escrituras. Pues si Jesús fuera la persona misma de Dios siendo crucificado y al mismo tiempo el mismo Espíritu Santo, ¿cómo podría Jesús morir habiendo entregado su Espíritu a Dios si Él mismo era Dios allí en la cruz? Porque al devolver su Espíritu Santo a sí mismo en la cruz, Él nunca podría haber muerto entonces, porque aún seguía siendo Dios en la cruz con su propio Espíritu vuelto a sí mismo. En estas condiciones, lo único que le hubiera quedado a Jesús era fingir que había muerto. Fíjate que es un problema tan grave que ni siquiera el dogma de la unión hipostática podría resolverlo. Todos esos teólogos eran hombres muy inteligentes, pero su inteligencia los traicionó por ser tan ciegos al no ver las flagrantes contradicciones que sus propias doctrinas creaban con lo que enseña la Biblia. De lo que acabamos de ver, podemos concluir que el día de la gran tribulación, cuando se imponga la doctrina trinitaria a todos en el concilio ecuménico, ningún miembro de los tabernáculos de mensaje será hostigado, ya que todos creen en estas mismas cosas. Por lo tanto, un católico raíz practicante no podría hoy llamar a un miembro de los tabernáculos unitarios del mensaje de anatema o de maldito, porque todos ellos creen exactamente como lo hacen los católicos, porque tanto los trinitarios como los unitarios creen lo mismo. Sin embargo, cada uno usa un lenguaje teológico diferente. Aunque las palabras son diferentes, la idea sigue siendo la misma. Así que creo que el día que el ecumenismo sea universal, los pastores del mensaje estarán codo a codo con todos los demás. Por lo tanto, mis hermanos, todos los ministros unitarios del mensaje siguen estrictamente la carta católica del Concilio de Éfeso. Sin embargo, los términos naturaleza humana y divina de Dios nunca fueron usados por William Branham en ninguno de sus sermones. Sin embargo, todos los predicadores unitarios del mensaje tienen estos términos en la punta de la lengua cada vez que necesitan defender su interpretación unitaria de la Biblia y el mensaje. En su libro, Gordon comienza a mencionar varias escrituras para probar la supuesta humanidad de Dios, donde se dice que Jesús tenía hambre, Mateo 4:2, sueño, Mateo 8:24, cansancio, Juan 4:6, lloró, Juan 11:35, estaba en agonía, Lucas 22:44. Luego, el autor de la unicidad comienza a mencionar las diversas señales y milagros que Jesús realizó para probar que además de ser hombre, Jesús también era Dios y que había asumido dos naturalezas, una humana y otra divina. Y esto es exactamente lo que los ministros del mensaje están enseñando en sus tabernáculos. Sin embargo, el hermano Branham nunca dijo que Dios tuviera dos naturalezas, pero es cierto que el Hijo de Dios las tiene, ya que Jesús, además de haber nacido en un cuerpo humano, incluso antes de la creación ya había sido formado de la misma sustancia divina de Dios. Pero el hecho de que el Hijo tenga la misma naturaleza divina que su Padre no lo convierte en Dios o en un segundo Dios. El hermano Branham estuvo de acuerdo con los unitarios en que Dios tiene tres oficios, pero no dos naturalezas.
Si el oficio de hijo fuera una naturaleza distinta de la naturaleza divina de Dios, entonces cada oficio suyo tendría que ser una naturaleza diferente a la suya también. El oficio del hijo es un atributo, pero no otra naturaleza de Dios. De lo contrario, el Espíritu Santo también tendría que ser una tercera naturaleza suya. Cuando Jesús estaba en la forma de Dios antes de la creación, estava sendo copartícipe de la naturaleza divina de su Padre. Y cuando Dios se encarnó en su Hijo en el Jordán, se hizo copartícipe de la naturaleza humana de Jesús. Pablo dijo que Dios nos hizo copartícipes de la naturaleza divina de Dios, pero antes que nosotros, su Hijo unigénito fue aquel que primero se hizo copartícipe de esa naturaleza divina para ser el primogénito entre muchos hijos, muchos hermanos. Pero el hecho de que Jesús fuera copartícipe de la naturaleza divina de su Padre no lo hizo a él Dios mismo. Así como cuando Dios se hizo copartícipe de la naturaleza humana de su Hijo, no hizo a Dios el Hijo mismo. Entonces, como ya hemos visto, aunque Gordon trató de combatir el trinitarismo en su libro, terminó miserablemente defendiendo los mismos dictados de la doctrina católica sobre las dos naturalezas de Dios. Ahora, quiero repasar con usted las palabras exactas que él usó cuando resumió su argumento acerca de que Dios tiene dos naturalezas. Allí se dice algo que no es bíblico, pero a una mente no entrenada en la doctrina de Cristo ciertamente se le pasa por alto. Veamos lo que él escribió. Dios, en el momento de su encarnación, tomó sobre sí mismo la semejanza del hombre. En su encarnación asumió la naturaleza humana, pero no dejó de ser Dios, sino que añadió a lo que siempre había sido Jehová Dios la cualidad de una naturaleza humana asumida. Estas palabras suenan muy hermosas, pero sutilmente esconden una herejía demoníaca. Para Gordon, Dios siempre fue el gran Jehová, pero al encarnarse Dios podía agregar algo más a su ser y divinidad, algo que hasta entonces aún no poseía, pero que ahora adquiere, que es añadir o agregar a su naturaleza divina una nueva naturaleza que era la humana. Sin embargo, como ya hemos visto, Dios es un ser completo e infinito. Dios es perfecto, lo que significa que absolutamente nada se le puede añadir. Dios nunca, en ningún momento, podría ser otra cosa que lo que siempre fue. Dios no puede, bajo ninguna circunstancia, cambiar su ser o su misma naturaleza. Dios simplesmente não cambia. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las lumbres, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La palabra variación proviene del griego trope, que deriva de otra palabra griega tropos, que significa manera, modo, forma, modo de vida, carácter, comportamiento, procedimiento. Así que la actuación y el sentimiento de Dios fueron siempre los mismos. Nunca experimentó nada nuevo, pero es un hecho que su Hijo pasó por todas estas experiencias, pero Dios es el mismo y nunca cambia. Salmos 102:27. Mas tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Malaquías 3:6. Porque yo soy el Señor, no me he mudado, y así vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y William Branham enseñó lo mismo. Mensaje Amor, predicado en 56. Pero Dios no cambia, Él permanece el mismo todo el tiempo.
Otro mensaje, una verdadera señal que se pasa por alto. Dios no cambia. ¿Cómo puede cambiar Él y ser Dios? Él es infinito. La obra maestra de Dios identificada. Dios nunca cambia su método. Los demás podemos. Ustedes cambian. Yo cambio. El tiempo cambia. El mundo cambia, pero Dios no cambia. Él es perfecto, Él no cambia. Y la manera en que Él hace algo la primera vez, Él lo hace de la misma manera cada vez. Pero comprende que no son solo sus planes, propósitos, decretos y programas los que no cambian, sino su mismo ser, su misma naturaleza tampoco puede sufrir cambios, adiciones o variaciones. Sin embargo, desde el momento en que decimos que Dios obtuvo una naturaleza humana donde podía sentir hambre, dolor, sueño, cansancio, sed, calor, frío, etc., la pregunta que nos hacemos es, ¿desde cuándo empezó a sentir todo esto? Si decimos que fue solo el nacimiento virginal, entonces estamos diciendo que Dios pasó por una alteración, recibiendo algo que nunca antes había tenido, que es lo que sugirió Gordon. Y así estaríamos yendo en contra de la enseñanza bíblica de que Dios no cambia. Lo que Él es siempre ha sido el mismo y nunca ha cambiado. Por lo tanto, nada se le podía añadir. Lo que Él es mañana es lo que siempre fue hoy y ayer y por toda la eternidad. Pero cuando se dice que Dios obtuvo una nueva naturaleza que hasta entonces aún no poseía, quiere decir que hasta entonces no era un Dios completo. Decir que Dios obtuvo una nueva naturaleza significa que tuvo que sufrir un cambio en su ser. Por lo tanto, aquí tenemos un problema muy serio. Porque al decir que Dios tomó una nueva naturaleza que entonces no poseía, estamos agregando algo a Dios al convertirlo en algo más de lo que no era hasta ahora. Pero si para resolver este problema fuese planteada la posibilidad de que Dios tuviera esta naturaleza humana desde la eternidad, la cuestión se vuelve aún más problemática, pues sería lo mismo que decir que antes de toda la creación, Dios ya tenía hambre, sed, sueño, calor, frío, etc. Cuando Dios engendró a su Hijo antes de la creación del mundo, lo formó de su propia sustancia divina. Por lo tanto, esta fue la naturaleza que Jesús tuvo desde el principio, pero cuando su Padre lo envió a nosotros para que se convirtiera en su siervo como hombre, entonces obtuvo una segunda naturaleza. Jesús necesitaba adaptarse a la naturaleza de los hombres para comprenderlos y estar con ellos, pero la naturaleza de Dios no. Mensaje del hermano Branham, ¿quién es este? Entonces, si esa es la verdad, un Dios sobrenatural no puede cambiar su naturaleza para acoplarse a la naturaleza de la gente. La gente tiene que cambiar su naturaleza para acoplarse al plan sobrenatural de Dios. Entonces, mis hermanos, no estaría mal que Jesús, el Hijo de Dios, tuviera dos naturalezas, pero la misma no cuadra con Dios, porque Dios es espíritu. Esa es su naturaleza divina, que es tan inmutable como su propia palabra. Y eso porque Dios es la palabra. Sermón 3 clases de creyentes. Dios dijo, yo soy Jehová quien sana todas tus dolencias. Yo soy Dios y no cambio. Amén. Y Dios es la palabra. Y si Dios no cambia, entonces, ¿cómo va a cambiar la palabra? ¿Ven? Yo soy Dios y no cambio. Así dice la Escritura. Dios mismo lo dijo. Y si Él no puede cambiar, entonces Él es la palabra. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra incambiable. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Amén, sí, Señor. La Biblia dice que Dios se hizo carne en el cuerpo de su Hijo, pero no dice que esto le dio a Dios una nueva naturaleza. Eso también sería añadir algo a lo que dice la palabra misma.
El Dios inmutable se hizo carne, pero eso no le dio una nueva naturaleza. Dios se estaba reflejando en esa carne, pero ese cuerpo no se convirtió en otra naturaleza de Dios, porque nada se le puede agregar. Eso sería cambiar su propia naturaleza, y la naturaleza de Dios no se puede cambiar. Mensaje: la voz de la señal. Dios edificará su iglesia sobre el fundamento de Jesucristo, y eso es la Biblia. Fuera de eso, todo otro terreno es arena movediza. Dios no cambia, su naturaleza no cambia. Si Dios tuviera dos naturalezas, el hermano Branham tendría que decir: sus naturalezas no cambian. Pero él nunca defendió esta enseñanza católica. Dios no llama a un hombre a juicio sin primero advertirle. Dios jamás puede cambiar su naturaleza. Su programa no puede cambiar de como fue al comenzar, porque Él es infinito y todo su programa y sus ideas son perfectas. Así que si Él lo cambiara, mostraría que Él aprendió más. Y siendo infinito, Él no puede aprender más. Su primera decisión siempre es perfecta y nada podrá jamás cambiar eso. ¿Ven? ¿Quién es este? Aquellos que creen en Dios, aquellos que son nacidos de su Espíritu, aquellos que tienen el Espíritu Santo, ellos saben que ese Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no puede cambiar su naturaleza porque Él es Dios. Mensaje: Jehová Jireh, número 1, de 64. Es un día en que la mente de la gente está tan distraída. Ellos no... Lo siento, lástima por ellos. Ellos no saben qué creer. Uno dice esto y otro dice aquello. Que la palabra de todo hombre sea mentira y la mía sea verdadera, dijo el Señor Dios. Eso es correcto. Ahora, Él no puede cambiar su naturaleza. Entonces, Dios tomó la misma forma humana que su Hijo al encarnarse en Él, pero esto no le dio una naturaleza humana. Fue su Hijo quien recibió una nueva naturaleza más allá de la que ya poseía. Decir que Dios cambia de naturaleza o que le añade una nueva naturaleza sería lo mismo que Dios añadiendo algo a sus características que tampoco se puede cambiar. Mensaje: Cristo se identifica igual en todas las generaciones. El Dios incambiable, Él nunca cambia. Su manera de hacer cualquier cosa, ¿ven? Sus características prueban que Él no cambia. Dios identificándose por sus características. Y la Biblia dice en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, Él es el Dios incambiable. El carácter que haya sido en el principio, Él aún sigue siendo ese mismo carácter. En cada manera que Él obraba, cualquier tiempo en que haya hecho algo, Él lo hace de la misma manera cada vez. Si no lo hace, su carácter ha cambiado, ¿ven? Y sus características mostrarían algo que no era de Dios. Una exposición de las 7 edades de la Iglesia, número 2, parte 2, la visión de Patmos, página 44. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos, el Dios que no cambia ni en su esencia ni en sus modos. Una exposición de las 7 edades de la Iglesia, capítulo 1, la revelación de Jesucristo, páginas 5 y 6. Permítame mostrarle otra razón por la cual Satanás odia este libro de la revelación de Jesucristo en la Iglesia. Él sabe que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y que no cambia. Lo sabe mejor que el 90% de los teólogos. Él sabe que así como Dios es inmutable en su naturaleza, Él es igual de inmutable en sus modos. Por lo tanto, Satanás sabe de seguro que la iglesia original de Pentecostés,
con el poder de Dios, Marcos 16 y operación, es la iglesia verdadera que Jesús reclama como suya. Todo lo demás es falso, tiene que ser. Lo que el hermano Branham enseñó fue que Dios podía incluso cambiar de forma, pero eso no cambiaría nada ni agregaría nada más a su naturaleza, que permanecería igual. Mensaje Develando a Dios. Fíjense, Él nunca cambió su naturaleza, solo su forma. Entonces, el hecho de que Él asumió una forma humana por 3 años no lo hizo adoptar una segunda naturaleza a su ser. Hebreos 13:8 dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, así que Él no cambió su naturaleza cuando vino. Sin embargo, los trinitarios y los unitarios afirman, ¿sí?, que Dios agregó otra naturaleza al hacerse carne, pero no fue así como enseñó el hermano Branham. Él siempre es ese profeta a través de la edad, sigue igual, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. ¿Ven? Él no puede cambiar su naturaleza, pero Él cambió su forma. ¿Ve la diferencia de enseñanza de los unitarios para de William Branham? Hebreos 13:8 dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él solo cambió su máscara. Así como Él estuvo en Moisés, cuando la palabra estaba en Moisés, Él era Dios en carne. Pero eso no convirtió a Moisés en Dios mismo. Cuando estaba en Jesús, era Dios en carne. Por eso tampoco convirtió a Jesús en Dios mismo. La única diferencia fue que en Moisés solo reposó una medida del Espíritu de Dios, mientras que en Jesús toda la medida del Espíritu Santo estaba en Él. ¿Ven? Lo único que Él hizo fue cambiar su máscara, no su palabra, no su naturaleza. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él solo cambió su forma. Él cambió de Noé a Moisés. Él cambió de Moisés a David, de David a José. Así sucesivamente hasta que Él entró en la plenitud de la deidad corporal. Mensaje El poderoso Dios develado ante nosotros. Y lo que Dios hace, Él simplemente se cambia para mostrarse a esa generación, para darse a conocer a este pueblo. Y eso es lo que hemos venido a descubrir aquí en esta noche. ¿En qué forma debe Dios darse a conocer a este pueblo y en este tiempo? Él cambia su máscara, Él cambia su aspecto, pero Él nunca cambia su disposición, Él no cambia su naturaleza, Él siempre cambia su máscara de una a otra. Él lo hace para revelarse más claramente al pueblo, para que ellos puedan conocer quién es Él y qué es Él. Él nunca cambió su naturaleza, porque Hebreos 13:8 dice, Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios fue hecho carne para así poder morir y redimirnos del pecado. Por eso es que se cambió para ser hombre. Él cambió su enmorfe. Él cambió de lo que era a lo que es. Él nunca cambia su naturaleza. El Cristo identificado de todas las edades. Dios no cambia, su naturaleza no cambia. Vea, no sus naturalezas. Dios no tiene dos naturalezas. Su carácter no cambia. Él sigue siendo la palabra. ¿Ve? Y Malaquías 3:6 lo prueba. Él solo cambia su forma para cada edad. En cada edad, Él asignó una parte de la palabra que había sido profetizada, que sucedería en ciertos días. Bueno, cuando llega a esta edad, Dios siempre se mueve de otra forma. ¿Ve? Es Dios todo el tiempo. La palabra, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora otro mensaje, inspiración de 56. Dice, ¿de qué está hablando el hermano Branham? Estoy tratando de estabelecer su fe en un nivel con Dios siendo fuerte
y supremo y todopoderoso y onipotente. Y Él no ha cambiado. Su naturaleza no cambia. Mi naturaleza pudiera cambiar. La de usted pudiera cambiar, pero la naturaleza de Dios nunca cambiará. Como ve, el hermano Branham nunca dijo que el cuerpo de Jesús con sus sentimientos y emociones fuera la naturaleza o el lado humano de Dios siendo revelado al mundo. Lo que dijo es que a través de su Hijo se dio a conocer la naturaleza de Dios, la manera provista de Dios para acercarse, para tener compañerismo de 60. Me gustaría hablar sobre eso alguna noche, la super señal, cómo Él extendió su tienda hasta aquí abajo para habitar y ser un ser humano para que pudiéramos conocer la naturaleza de Dios. Cuando vemos a Jesús, nosotros vemos a Dios en Él, vemos lo que Dios era y la naturaleza de Dios. Vea, el hermano Branham no se está refiriendo aquí a una supuesta naturaleza humana de Dios, sino que estábamos viendo a Dios mismo y su naturaleza divina, porque Dios no tiene dos naturalezas. Si el hermano Branham creyera en la enseñanza pagana de los trinitarios y de la unicidad, habría dicho que en Jesús vimos las naturalezas de Dios, o al menos la naturaleza humana de Dios. Él manifestó, Él desplegó lo que era Dios para redimir al hombre de regreso a Él otra vez. Gordon Magee sugiere en su libro que la mayor prueba de la humanidad de Dios se encuentra en Lucas 2:52. Veamos cómo él escribió. Quizás la mayor prueba de su humanidad se encuentra en Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría, la estatura de Jesús crecía en estatura. Significa que Él estaba sujeto a las mismas leyes físicas de crecimiento y desarrollo que nosotros. Además, Jesús creció en sabiduría, fue aprendiendo, adquiriendo conocimiento y sabiduría. Es cierto que esta escritura se refiere al Hijo unigénito, pero no a Dios mismo. La deshonestidad de Magee es tan grande que no se atreve a colocar la escritura completa. Veamos cómo está escrito en Lucas. Y Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres. Así que Jesús no era Dios y una naturaleza humana tratando de aprender algo, sino que era su Hijo unigénito aprendiendo y adquiriendo sabiduría, tanto humana como divina, porque aunque Dios no moraba en su cuerpo, Él instruía y hablaba con su Hijo. Pero Dios mismo no necesita aprender nada, Él ya lo sabe todo, pues como hemos visto, su naturaleza es completa y perfecta y no hay que añadirle nada. Mensaje ¿Por qué? De 61. ¿Creen ustedes que Dios es perfecto? ¿Cree usted que Él es infinito? Ciertamente que Él es infinito. Bueno, si Él es infinito, bueno, entonces Él ya no puede aprender más. Ahora, nosotros somos finitos, así que nosotros podemos continuar aprendiendo, como Jesús mismo aprendió mientras crecía. Y revocar esto y añadir algo más y a quitar, pero Dios no puede, ¿ven? Él es perfecto. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, de 58. Y recuerden, cuando las circunstancias se levantan y la manera como Dios actúa bajo esa circunstancia, Él tiene que actuar a partir de entonces de la misma manera como Él actuó esa vez. O Él actuó mal cuando actuó entonces. Dios no aprende más, Dios es infinito. ¿Creen ustedes eso? Yo creo que nosotros nos estamos volviendo más listos y las generaciones se vuelven cada más inteligentes, pero Dios no puede hacer eso. Él es perfecto para comenzar.
Por lo tanto, decir que Dios aprendió algo en su naturaleza humana es contrario a su propia deidad. Note que este libro que los creyentes del mensaje están leyendo para explicar acerca de la deidad en los tabernáculos es totalmente contrario a lo que enseñó el mismo el hermano Branham. Libro de las Edades, una exposición de las 7 edades de la Iglesia, capítulo 4, la edad de la Iglesia de Esmirna, página 151. Los pensamientos eternos de Dios. Permítame preguntarle, ¿son eternos los pensamientos de Dios? Sí, usted puede ver esto. Entonces entenderá muchas cosas. Dios es inmutable tanto en esencia como también en sus modos. O sea, la naturaleza de Dios es perfecta, sin tener de añadirle nunca nada. Ya hemos estudiado y probado eso. Dios es infinito en sus habilidades, por lo tanto, como Dios, Él tiene que ser omnisciente. Si Él es omnisciente, entonces no está ahora aprendiendo, ni tampoco está tomando consejo, ni aún de sí mismo, ni tampoco está en ningún tiempo añadiendo a su conocimiento. Si Él puede añadir a su conocimiento, entonces no es omnisciente. En dado caso, lo mejor que podríamos decir es que algún día será omnisciente, pero eso no es escritural. Él es omnisciente. Él nunca ha tenido un pensamiento nuevo acerca de algo, porque todos sus pensamientos siempre los ha tenido y siempre los tendrá. Y Él conoce el fin desde el principio porque Él es Dios. Por lo tanto, los pensamientos de Dios son eternos, son reales. No son simplemente como los pensamientos de un hombre con un plano dibujado que algún día lo transformará en sustancia y forma, sino que ya son reales y eternos y son una parte de Dios mismo. Entonces, ¿por qué estos pastores están estudiando estas literaturas de la unicidad? Porque una vez que estos ministros añadieron algo más a la enseñanza del hermano Branham, sus cintas se volvieron totalmente insuficientes para tratar estos temas e interpretaciones que se añadían. Con la teología de la unión hipostática de los trinitarios, los unitarios del mensaje ahora pueden resolver un problema que siempre les dio dolor de cabeza, que era responder a una pregunta frecuente. Si Jesús es Dios mismo, ¿a quién Él oraba? Adaptando la doctrina de los trinitarios de las dos naturalezas de Dios, los unitarios afirman que en sus oraciones fue la naturaleza humana de Jesús la que conversó con su otra naturaleza divina. Lo que no pueden explicar es por qué Jesús a veces levantaba los ojos hacia arriba cuando oraba si Él mismo era Dios. Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantados los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora viene, clarifica a tu Hijo para que también tu Hijo te clarifique a ti. La teología de la unión hipostática no es suficiente para responder a esto. Pero cuando analizamos el razonamiento de Magui sobre cómo funcionaba la operación de las dos naturalezas de Dios en el cuerpo de Jesús, podemos ver claramente que entendió que Jesús actuaba como si fuera una persona con doble personalidad. Magui así lo escribió en su libro. Todo lo que tenemos que hacer cuando leemos nuestras Biblias es tener este simple pensamiento en mente. ¿Está Jesús actuando como hombre ahora o está actuando como Dios? ¿Está Jesús hablando como hombre aquí o está hablando como Dios? Porque Él era Dios y hombre. Y en Él la divinidad y la humanidad se fusionaron, pero no se confundieron. Podía hablar desde dos puntos de vista separados. Él puede hablar como Dios Todopoderoso, puede hablar como un humano. Podía actuar como Dios Todopoderoso, podía actuar como un ser humano. Entonces, para entender lo que dice un pasaje bíblico acerca de Jesús, debemos hacernos la pregunta: ¿está tomando ahora el papel y el lugar de Dios o está tomando el lugar de hombre?
Vea que Magui simplesmente não entendia que Deus habitava em seu Hijo, e que por isso não era exatamente Jesus quem hacía señales ou ministrava a palavra, ou incluso quem hablava ou actuava como Deus, pero em realidade era o mesmo Deus que estava dentro de aquele que hablava e actuava. Pero para Magui, Jesus e Deus eram a mesma pessoa, que em um momento hablava como homem e em outro momento hablava como Deus, del mesmo modo que alguém que tem doble personalidade. Este é o Deus de la unidade, que não era o mesmo Deus que predicava William Branham. Mensaje: Senhor, quisiéramos ver a Jesus de 57. Cristo parecia ser uma doble personalidade. ¿Qué es eso? Simplesmente lo parecia, pero no lo era. Alguém com doble personalidade é uma pessoa que tem algum transtorno dissociativo de la personalidade. É um transtorno psicológico grave que se caracteriza por uma pessoa que tem duas ou mais personalidades. A vezes ele falava e eles se rascavam a cabeça e eles não lo entendiam a ele. Parecia que em uma ocasião ele dizia uma coisa e em outra ocasião outra coisa. Lo que era es que era Jesus hablando e luego Cristo hablando. Jesus era um homem, Cristo era o Deus que estava em ele. Não sou eu que hace as obras, mi Padre que mora em mim, Ele hace as obras. Vem? Deus não compartirá sua glória com nadie. Então, fíjese que por la forma em que se comportou Jesus, o hermano Branham explica que parecia ser uma pessoa com doble personalidade, pero em realidade não lo era. Uma pessoa com doble personalidade é aquela que sofre algum tipo de transtorno dissociativo de la identidade, também conhecido como transtorno de la personalidade, que é quando uma mesma pessoa adopta duas ou mais identidades diferentes que acabam controlando seu comportamento, que neste caso não foi exatamente o que passou a Jesus, porque o que o hermano Branham ensinou foi que duas pessoas viviam nesse corpo, não uma sola pessoa com doble personalidade ou identidade. Este é o Deus de la unidade, que definitivamente não é o mesmo Deus que William Branham. Então, quando o hermano Branham dijo que Jesus parecia ser alguém com doble personalidade, estava dizendo que a uma pessoa ignorante Jesus parecia comportar-se como uma dessas pessoas enfermas que em um momento pensa que é uma pessoa e em outro momento pensa e atua como se fosse uma outra pessoa, quando em realidade havia duas pessoas nesse corpo. Mensaje: El Senhor Jesus ressuscitado, de 55, ou também foi traduzido com outro título por outros ministérios, La Cortina del Tiempo. Não lo podia entender a ele. Ele era um mistério, aún para os apóstolos. Nadie le podia entender a ele, porque eram duas pessoas hablando todo el tempo. La persona Jesucristo estava hablando e Deus estava hablando en él também. Algumas vezes era el mesmo Cristo, algumas vezes era el Padre que morava en él. Então, seguramente que Gordon Magui nunca poderia estar de acordo com William Branham en eso. Al igual que os unitários del mensaje nunca podem estar a la altura de las consecuencias de sus creencias hasta el punto em que ven que lo que afirmo contradice la enseñanza de William Branham. Por ejemplo, decir que Deus tiene duas naturezas seria o mesmo que dizer que a parte humana, que é o corpo físico de Jesus, seria também a deidade mesma, algo que o hermano Branham prontamente negou, porque como pudimos comprobar, o hermano Branham nunca dijo que o corpo de Jesus fuera uma natureza humana de Deus. Mensaje: los dones de Deus sempre encontram seus lugares. Eles dijeron, ele não podia ser deidade e morir. O homem, o corpo, não era deidade, pero la deidade estava en el corpo. Agora, se o homem Jesucristo não era la deidade, então Deus não tem uma natureza humana.
Esto prueba que el hermano Branham nunca defendió la doctrina católica y unitaria de que el cuerpo humano de Jesús, con sus sentimientos y emociones, era la naturaleza humana de Dios. Ahora, cuando el hermano Branham dijo que la deidad estaba en el cuerpo, se estaba refiriendo al hecho de que Dios moraba corporalmente en plenitud en Jesús. Por tanto, en estos términos, incluso sería correcto decir que ese cuerpo, es decir, Jesús, era la deidad. La señal de 64. Él crió tanto el óvulo como la sangre. Eso es exactamente lo que él era. Nosotros palpamos a Dios, dice la Biblia. 1 de Timoteo 3:16. Sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, nosotros le palpamos con nuestras manos. Ese cuerpo era Dios. Claro que sí, él era completamente Dios en forma de un ser humano. Vea que el hermano Branham no está aquí apoyando la doctrina católica de la naturaleza humana de Dios al decir que el cuerpo era Dios. Entendemos completamente que el hermano Branham está se refiriendo a la deidad en plenitud que moraba corporalmente en Jesús, y no que el cuerpo de Jesús o su naturaleza humana era la deidad. El hermano Branham dijo que Jesús no era Dios, refiriéndose al Hijo de Dios, pero cuando Dios moraba en Jesús, esto hacía de él Dios mismo. Mensaje, preguntas y respuestas número 3 de 64. Ahora recuerden, nosotros no somos la palabra, pero somos la palabra. Somos la palabra porque la palabra vive en nosotros. Amén. ¿Lo captaron ahora? Jesús no era Dios, pero él era Dios. Él era un hombre, sin embargo era Dios. Él podía llorar y sin embargo, él podía resucitar a los muertos. Él podía llorar por un hombre que estaba muerto y resucitarlo otra vez. Él era Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Manasés. Él era Jehová, todo completamente. Él era Jehová y sin embargo, él era un hombre. Esto demuestra que aquel siervo de Isaías 53, que un día moriría, tampoco podía ser Dios, aunque él era Dios desde el bautismo en el Jordán hasta el momento que Dios, la unción, lo dejó justo antes de su muerte. Mensaje ya salido el sol 65. El Espíritu lo había dejado en el huerto de Getsemaní. Él tenía que morir como hombre. Entonces vea que así que Jesús realmente no murió como Dios, porque el hombre que murió no era la deidad. Recuerde amigos, él no tuvo que hacer eso. Ese fue Dios. Dios ungió esa carne, la cual era carne humana. El hermano Branham nunca enseñó que Dios ungió su propia naturaleza humana, sino que él había ungido la naturaleza humana de su Hijo. Entonces Jesús en su cuerpo de carne solo actuó como Dios mientras la unción estaba sobre él. Pero cuando el Hijo murió no fue como Dios, es decir, con su carne ungida, sino que murió como un hombre, Jesús el Hijo, porque el hombre no era la deidad. Pero por otro lado, aunque estaba sin la unción del Padre, el Hijo seguía siendo la imagen de Dios con la misma naturaleza divina de la que fue engendrado en el principio. Por lo tanto, aunque fue abandonado en la cruz por el Padre, se puede decir que Jesús murió como Dios, pues continuó de la misma manera como la imagen visible del Dios invisible, pues Jesús aún tenía la naturaleza divina de su Padre dentro de él, que era la sustancia misma de Dios de la que fue engendrado antes de la creación. Es en este sentido que se puede decir que Jesús murió como Dios, por ser su imagen, aunque Dios, que era la unción, ya no estaba sobre Jesús, el hombre. El cuerpo de Jesús tenía una alma y un espíritu, que aunque pertenecían a su naturaleza humana, Dios también podía ocuparlos cuando moraba en él en plenitud. Mensaje Una vida escondida de 55. Dios vivió en una casa de 3 habitaciones. Cuando Dios estuvo aquí en la tierra, Él ocupó una casa de 3 habitaciones, el alma, el cuerpo
y el Espíritu de Jesucristo. Pero en Cristo Dios habitó en plenitud, y eso hizo al Padre y al Hijo uno, porque en Él habitó toda la plenitud divina de su Padre, que lo hizo divino como Dios. Mensaje, alimento espiritual en su debido tiempo. Yo he relatado muchas veces de cómo me habló aquella señora de la ciencia cristiana en una cierta ocasión. Lo he relatado muchas veces. Ella me dijo: Señor Branham, usted hace mucho alarde de Jesús. Yo le dije: espero que eso sea lo único por lo que tenga que responder. Y ella dijo: usted procura hacerlo a él divino. Le respondí: es que él era divino. Ella dijo: oh, él fue un profeta, él fue un buen hombre, pero él no era divino. Y yo le dije: pues muéstreme usted una escritura que diga que él no lo era. Ella dijo: en el libro de San Juan dice que él lloró cuando fue a la tumba de Lázaro. Pues, le dije, seguro, él lloró. Él fue tanto humano como divino. Él era un hombre, llorando, pero tenía que ser Dios para resucitar al muerto, ¿correcto? Le dije, él fue un hombre con hambre, pero fue Dios alimentando a los 5,000 con los 2 panecillos y 5 peces, ¿correcto? Él fue un hombre durmiendo atrás en la barca, pero fue Dios en él que pudo calmar las aguas. ¿Por qué? Él y su mensaje eran uno. Él dijo: mi Padre y yo uno somos. Mi Padre mora en mí. Él fue la plenitud de la divinidad corporalmente. Pero recuerde que Cristo tenía la naturaleza divina de su Padre en él desde antes de la fundación del mundo, cuando él fue engendrado por su Dios y Padre. Ahora bien, Jesús no solo fue compartícipe de la naturaleza divina de Dios, sino que también lo es toda la esposa de Cristo. 2 Pedro 1, 3 a 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos son dadas de su divina potencia, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por la concupiscencia. Entonces, todo el que nace de nuevo es partícipe de la naturaleza divina. A usted le es necesario nacer de nuevo de 61. Pero si su padre es Dios y usted ha nacido en la familia de Dios, usted busca esas cosas que pertenecen a Dios, ¿correcto? Entonces usted es hijo de Dios, su naturaleza es la naturaleza de Dios. Él transforma nuestra naturaleza humana con su propia naturaleza divina viviendo en nosotros. Mensaje: la unidad en un Dios en la única iglesia de 58. Sino el obrar del Espíritu Santo, el reino de Dios en usted, Dios se sienta en el trono de su corazón, en su sala de control, controlando sus emociones y controlando sus poderes, controlando sus concepciones y haciéndolo a usted uno con Él, en compañerismo y en amor. Y Dios lo llena a usted de amor. Él lo llena a usted de poder. Él lo llena a usted del Espíritu. Él lo llena a usted con su propia naturaleza divina y Él cambia la naturaleza carnal suya por su naturaleza. Entonces así usted llega a ser una nueva creación en Cristo. Mensaje: ¿quién es este? Una persona vino a mí recientemente y me dijo: hermano Branham, ¿realmente piensa usted que está mal que un hombre que es cristiano fume cigarrillos? Yo dije: ¿por qué me pregunta? Eso prueba que usted está condenado o usted nunca me haría la pregunta. Si hay una pregunta en su mente, apártese de ello. Usted no puede caminar por fe con un signo de interrogación en su mente. Si usted es un bautista y tiene un signo de interrogación, pentecostal y tiene un signo de interrogación,
presbiteriano y con una señal de interrogación. Saque ese signo de interrogación del camino. Conózcalo a él. Entonces no hay pregunta en ello. Usted sabe que ha pasado de muerte a vida porque usted lo conoce a él. Su espíritu mora en usted. Usted recibe su naturaleza. Su palabra está viva en usted. Todo lo que él dijo es amén. Usted no dirá, los días de los milagres han pasado y no hay tal cosa como sanidad divina, con el Espíritu de Dios viviente en usted. ¿Quién escribió la Biblia? Usted no puede hacerlo. Él mismo se vindicará. Entonces, cuando usted ve tales cosas sucediendo, no criticará eso. Usted glorificará a Dios porque el mismo Espíritu que las escribió y que las está ejecutando dará testimonio de ellas. Ese es el Espíritu de la Iglesia del Dios viviente. El Dios viviente viviendo en la Iglesia viviente. Y ellos están muertos al pecado y transgresiones, y han sido despertados a su semejanza y movidos por su Espíritu. Por lo tanto, no importa a cuál denominación usted vaya, si usted es nacido de su Espíritu, usted tiene su naturaleza en usted. Mensaje Muéstranos al Padre, de 63. Pero cuando Jesús vino y esa célula de sangre fue rota, la misma vida de Dios, Él mismo viene sobre nosotros y somos hijos y hijas de Dios con su naturaleza. Vea, todos los hombres de Dios de la antigüedad tenían la naturaleza de Dios en ellos, como la reina de Sabá, que reconoció que la naturaleza de Dios moraba en Salomón. Mensaje uno más grande que Salomón está aquí, de 62. Oh, vaya, ella lo quería ver entonces. Ustedes saben, cuando ustedes oyen acerca de ello, miren, ella decidió que ella consiguió todos los pergaminos y empezó a leer lo que era ese Dios, ¿ven? Ella era una pagana y empezó a leer lo que era Jehová, ver su naturaleza. Ella dijo, entonces esa debe ser la naturaleza que él estaba desplegando en este hombre, porque Jehová dice ellos es toda sabiduría y él predice cosas. Entonces, ves que la misma naturaleza divina que Cristo poseía es la misma naturaleza divina que todo creyente nacido de nuevo recibe al ser bautizado en el Espíritu Santo. Mensaje La posición de un creyente en Cristo, de 55. Véanlo, molido, herido, desgarrado, abrieron su costado con una lanza romana para que por el Espíritu Santo nosotros pudiéramos ser bautizados en su cuerpo, participantes de su naturaleza divina. ¿Lo entienden? Entonces ustedes llegan a ser participantes después de entrar en su cuerpo, participantes de su naturaleza divina, la naturaleza de Cristo en usted. ¿Cómo puede usted engañar, robar, mentir, descarriarse, proselitar, todo lo demás con la naturaleza divina de Cristo en usted? Eso es imposible. Oh, si usted es participante de Cristo, entonces se convierte en una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas las cosas han llegado a ser nuevas. Todos nuestros pendientes y disputas y enojos y discusiones y temperamentos y todas esas cosas pasaron. ¿Lo ven?